Muy buenas a todos nuestros queridos escuchadores de el mundo, porque actualmente nos escucha mucha gente. Yo soy Ignacio y buenos días, buenas tardes y lo que sea en la hora en la que estés, porque me siento muy contento de presentarte un nuevo podcast. Estamos en el episodio número 31, me parece ser, si es que no es el 32 y ya está. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, especialmente de Estados Unidos. No sé por qué ahí la gente le ha pegado tanto a mi podcast y le ha gustado, pero me conviene porque son las visitas que más rentan. Además, también saludos a todos nuestros amigos de Latinoamérica, de Nicaragua, de Perú, de Colombia. Me escucha mucha gente de Argentina. Y el día de hoy quería hablar con alguien que sepa de la música, alguien que realmente toque en ella y que esté informado de los grupos y de una facción muy grande que es el rock slash metal. ¿Por qué les pongo un slash? Porque es una ramificación, a la final es una ramificación de estilo y es reinterpretada por otros motivos. Así que el día de hoy traje al tío Dave. Bienvenido seas, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿cómo estamos, hermano? Un abrazo enorme para ti, un abrazo para todos los escuchas de Charla Bruta. Estoy muy emocionado de estar aquí contigo y bueno, eso puedo comentarte. Estoy un poquito nervioso, es la primera Oye, entrevista que doy después de mucho tiempo. claro, o sea, después de mucho trabajo, una entrevista es amigable. Además, esto es charla bruta. Aquí, Corrección, sí, una charla más bien. esto es una charla aquí. Aquí vinimos a hablar. Exactamente. Y vine a preguntarte cosas porque me pareces una persona interesante y ya tienes una cierta carrera. Pero para el que no lo conozca, es bajista y contrabajista de Seas of Disease, que es una banda de metal aquí ecuatoriana. Es brutal. Yo he escuchado parte de más suyos y me parece de lo mejorcito que hay aquí en el under ecuatoriano. Y quería empezar por ti. Quería preguntarte, por eso te traje, y quería preguntarte de cómo iniciaste en esto de la música, cómo te apasionaste de ella. Bueno, la verdad, yo siempre, durante toda mi vida, he escuchado música, sobre todo rock. Me acuerdo que los primeros grupos que comencé a escuchar fueron Limp Bizkit, Korn y Rammstein cuando tendría más o menos unos 6 a 7 años. Uf, Y Ramsey, desde aquí, 6 años, un poco duro, ¿eh? Sobre sí, todo sobre canciones que hablan de matar prostitutas. A ver. pues sí, ¿no? Pero eso era para lo que en aquel entonces las emisoras de radio y de televisión era lo que transmitía en aquel entonces. Entonces yo tuve acceso a dichas bandas y posteriormente, pues con mis dos hermanos fuimos descubriendo un poco más de material. Ahí fue que conocí ya el metal clásico, Judas, Iron Maiden, Metallica, Megadeth. Y yo siempre me he considerado como una persona que tenía bastante, primero que nada un melómano, que obviamente es alguien que disfruta escuchando música de cualquier tipo, pero que también, y esto según palabras de mi madre, eh, he tenido como que cierta afición o como que mostraba cierto talento, porque según mi madre, cuando yo era pequeño, 2, 3 años como máximo, yo estaba en la caminadora y veía conciertos de pianistas como por ejemplo Richard Clayderman y yo en la caminadora simulaba tocar el piano. Entonces, siempre tuve esa vena artística, de hecho, pero yendo a un término más sucinto, ya cuando comencé a trabajar en la música de manera seria, a los 17 años, en el año 2010, que fueron los primeros eventos en los que he tocado acá en la ciudad de Quito, en los bares rocker de acá de la capital. Algunos siguen hasta ahora, otros ya no, como es el caso de mi viejo bar, Claro, entiendo. pero Cuéntanos un eso. poco de este viejo bar. ¿Por qué lo clasificas como tuyo? Bueno, primero que nada, mi viejo bar, así se llamaba el bar en sí, mi viejo bar era el Ah, nombre, ¿no? ese era el nombre, o sea. Ese era el nombre. Ya, ya. Ese era el nombre del lugar y siempre eso, y yo tocaba ahí siempre porque era el único lugar que daba apertura a bandas emergentes para que se puedan presentar. Y aparte que puedas disfrutar de una buena cerveza y escuchar música así de Black Sabbath, Deep Purple, un poco de Kiss, Led Zeppelin, The Doors.
que son los grupos que más disfruto, por Claro. mencionarte algunos, ¿no? Y ese era un lugar y también había otro que se llamaba El Molinón, Ya. en el cual también se hacían eventos, batallas de bandas y fue por ahí en donde fui, en donde yo había empezado, ¿no? Perfecto. Quiero hablar de esta etapa de construcción de artista. ¿Cómo fueron tus primeros shows? ¿Qué son las cosas que supiste que debías hacer en cada show para atraer gente? Eh, ¿Cómo llegaste a esta interacción con el público? Bueno, esa es es una buena pregunta, ¿eh? Ujú. Eh, yo simple y llanamente me dedico en el escenario a ser yo mismo. Y bueno, te voy a comentar así algo un poco más a Claro, detalle. cuéntanos de las Eh, anécdotas que has tenido, o sea, para eso estamos aquí. pues a ver, primero que nada, mi propósito en el escenario, sea grande o sea pequeño, es dar la oportunidad a la gente que me ve, darle la oportunidad de que ellos puedan ser ellos mismos ante una sociedad y que la crítica destructiva sea, sea lo que menos le interese. ¿Por qué he llegado a ese punto? Porque justamente en las etapas en las que yo había iniciado con la música ya de manera seria, yo sufría de bullying, Mm, aunque el término correcto que igual es igual de fuerte sería acoso, acoso. acoso verbal sobre todo. Entonces yo no encontraba yo no encontraba forma, digamos que normal, entre comillas, para poder conectar con la gente. Y fue con la música con la cual había Lo sentiste encontrado, liberador. lo sentí liberador, es como mi terapia. Y es por eso que yo más bien no busco no sigo ningún patrón, personalmente hablando, no sigo ningún patrón como para conectar con el público. Yo simplemente me encargo de ser yo mismo y ya. Pero por esta misma razón de ser tú mismo, en algún momento llegas a desagradar a la gente y es algo que me pasa mucho a mí porque yo doy una opinión, casi siempre doy una opinión basada en lo que yo pienso y sí, me llega el hate porque no todos pueden pensar como yo. ¿Cómo lidias este hate? ¿Cómo lo has recibido también? Bueno, pues simple y llanamente en esto de la música y también sobre todo en este mundillo de las redes sociales, que es donde todo el mundo nos movemos. Ujú. Uno tiene que aprender a tener la piel gruesa y que las críticas destructivas o el hate que le llaman ahora, simple y llanamente te da igual y te resbale, porque a la final esas son palabras, en primer lugar. Segundo, puedo decir que el 75, no, eso sería una cifra mínima, un 85% de las personas que muestran hate hacia ti van a ser incapaces de hacerte algo en la vida real. O sea, los que Sí. te muestran hate en redes sociales no te lo dicen en persona, Ujú. porque esto del internet le ha dado a mucha gente, yo le digo desocupada, Vos, vos. voz y en el mal lado, porque sencillamente tras un teclado, tras una pantalla, uno puede mostrar lo más bajo de su persona y no tener alguna consecuencia por ello. Cosa que si tuvieras frente a frente a a una persona a la cual le tiras hate y lo tuvieras frente a frente y te frentea y le dice, a ver, ¿qué estás diciendo de mí? Ahí se queda calladito y No, no no dice llega. nada y se va corriendo. Y eso del hate es algo normal que ha pasado en los últimos 10 años. No solo contigo, a mí también me ha pasado No, en el a todas Facebook. las personas que nos A todo el exponemos mundo. medianamente, nos llega. Exactamente. Yo me acuerdo un peladito, no voy a dar nombres, desde luego, Ah, pero por favor, por un favor. mancito que era de los más metaleros, se mostraba de los más metaleros de acá de Quito, y le manda a escribir a un colega suyo, a mí, que me hueva los puñetes. O sea, que yo me voy a darme de puñetes con este man. Y yo le digo, hombre, ¿para qué voy a perder mi tiempo con esto? Yo sé lo que soy, ¿Por qué? simplemente me enfoco en lo mío y ya. ¿Para qué? Y así, Sí, sí. y así ha sido. Me lo he encontrado en un par de conciertos en los que fui como espectador y no me ha tocado ni un solo pelo, lo cual fue bueno para él en cierto lado y mejor para mí por mi salud. A ver, la contextura del tipo, ¿cómo era? O sea, ¿te Flaquito, partía? Ah, ya, entonces te lo flaquito, reventabas. pero aún así uno no se confía, ¿no? Porque bien puede ser.
flaquito, flaquito, pero puede saber golpear y ahí sí estamos jodidos, ¿no? Sí, te dan vire y fue. Pero quiero que me hables un poco de este 15%. Ya mencionaste el 85%, que sí se Ujú. esconde detrás de una pantalla, manda hate a través de redes sociales, que es el hate más común, porque realmente es donde más te expones, donde más quedan guardados los mensajes de odio. Pero, ¿cómo ha sido este 15%? ¿Cómo ha sido la gente que de verdad en la cara te ha dicho eres una mierda? Pues nunca me ha tocado algo así, la verdad. Porque yo, las personas que me conocen saben que yo soy una persona tranquila, cordial, Ah, sencilla, tú eres un pan de Dios. cortés, Sí, sí. ajá, un pan de Dios prácticamente. Tengo mis achaques, pero es por otro lado, pero de ahí en fuera yo soy un pan de Dios con la gente. Yo trato bien al que me trata bien y el que me quiere buscar bronca, yo simplemente lo ignoro y sigo con mi cuento. No tengo ni el tiempo ni la paciencia para estar enfocando en esas cosas, la verdad. Hablando esto de crear bronca, me hablabas un poco de cómo es el ambiente entre metaleros de Quito. Cuéntame Ujú. cómo se desenvuelve la mayoría de metaleros en grupos grandes. Uy, la mayoría de metaleros en grupos grandes, ¿en qué sentido me lo Me preguntas? refiero a cómo actúan cuando llegan, por ejemplo, a un evento, a un bar late, a Ujú. tocar y se encuentran con otro grupo. ¿Son bien recibidos? ¿Qué experiencias has tenido con otros grupos? Con otras bandas. Sí. Ya. Em, Puedo decir que ha sido variada, porque así como me encontré gente que le gusta lo que hago, se ha acercado, me ha felicitado, me ha dicho, bien, brother, tocas, tocas súper bien. Algunos les he dado consejos sobre el instrumento en el bajo eléctrico. Otros, pues simplemente, llenamente como que les da lo mismo y están chupándose una cerveza. Y hubo una ocasión en la cual yo estaba queriendo prender al público para que se animen y lo que recibí fue el Abucheo. dedo del medio de un metalero sucio del Valle. Ah, el Valle. A Ahora, ajá. mi zona residencial. Eso es un insulto a mi zona. No, no, Lo no, siento, tranquilo. Yo el Valle lo de hace siento, lo un año siento. no tampoco. Por Lo la gente que me ve lamento. por la calle, porque ya me han parado un par de veces a la calle y me han dicho, ah, tú eres de acá. Bueno, Un saludo a hablando, los del Valle, saludo a los a del los del Valle. Valle, me disculpo, no quiero No, generalizar, no, a pero ver, hay gente es de un caso todo tipo. específico. Hay Hay gente gente, de todo hay tipo. gente de todo tipo y no se puede generalizar, sí, pero a veces sí, los del Valle son muy orgullosos. Tenemos al Claro, Independiente y al San Luis, a veces nos pasamos de largo. Eh, y hablando eso que de... dije de este peladito del Valle, Sí, sí, porque supe que el man vivía por Sangolquí, ¿no? Entonces, ya, ya. X. O sea, realmente, ¿dónde piensas acá en Pichincha que tiene el mejor público? Me atrevería a decir que el mejor público está de los conciertos que he ido tanto como espectador y como músico, está en el sur. ¿Al sur? En el sur del Quito es mucho más numeroso el asunto, ¿no? Ujú. Inclusive la mayoría de los eventos gigantes que se realizaban antes, como por ejemplo la Semana del Rock, el Festival Concha Acústica, unos últimos eventos que se hacen durante los últimos 3 años que ya dejaron de hacerse, el Pandemia. rock en el Teatro México, Mm. todos eran en el sur. La Semana del Rock se hacía los primeros 5 días en la plaza, en la Administración Zonal Eloy Alfaro, o también, bueno, esto ya no es tanto al sur, sino un poco al centro, en la Alameda. Festival Concha Acústica se lo hacía en la Concha Acústica de la Villa Flora. Sí, sí. Sur. Rock en el Teatro México, pues, Sur, valga la ¿no? redundancia, se hace en el Teatro México. Entonces, y yo sí veía con mucho gozo cómo iba la gente de todos lados a disfrutar un buen rockcito, a disfrutar una buena música en vivo. Y entonces sí, definitivamente el mejor público, sin desmerecer al valle ni al norte de la capital, es en el sur. Sí, a ver.
Yo creo que la gente allá es mucho más efusiva porque hay mucho más fanático del fútbol, hay mucho más fanático del rock, hay mucho más fanático del rap. ¿Mm? Realmente las culturas suburbanas están mucho más adoctrinadas allá. Y Exacto. hablando de cultura suburbana, quiero que me cuentes un poco cómo es el metal aquí en Ecuador. Cómo la gente a través de tus 10 años de experiencia tocando y haciendo shows, cómo ha evolucionado. Bueno, decir que haya evolucionado la cultura del rock y el metal acá en Ecuador y sobre todo en Quito, que es donde más me he movido. Ujú. Pudiera decir que sí estamos un poco atrasados con la cuestión de apoyo al artista. Mm. En otras ciudades me atrevería a decir muy poco, pero sí he visto que hay un apoyo un poquito más grande. En ciudades de provincia, sobre todo, por ejemplo, qué sé yo, Ambato, La Tacunga, Ibarra, Tulcán. En Bueno, Tulcán. en Bueno, es Tulcán no he que tocado mucho. desde ahí zapatean y mueven cabezas. Sí, pero bueno, decía que bueno, en Tulcán no había tocado mucho, pero sí había tocado en La Tacunga y sí en Ambato y en Guayaquil también. Me atrevería a decir que en las ciudades grandes, pero sobre todo en la capital, está un poquito atrasado el asunto con la cuestión del apoyo al artista, como te digo, O sea, en general, no solo en el en tema del general. metal. ¿Piensas que no se le valora tanto el esfuerzo que hace una persona al reinterpretar? Claro, o sea, yo ahorita estamos hablando más en un aspecto general sobre el rock, porque desgraciadamente en otros estilos mentiría. Ujú. Si, digamos, dijera que pasa eso en el reggaetón, me estaría arriesgando a estar mintiendo. Sí, sí. Entonces, no sé. Pero en el rock sí se da mucho eso, que el apoyo al artista es casi nulo. Y es por todas las células que conforman una cultura, ¿no? Sí. El público, los organizadores de eventos, hasta las propias bandas se han encargado de sepultar eso. Y eso es algo muy preocupante, muy ¿Piensas, preocupante. piensas que actualmente hay más o menos valoración al artista? Yo pienso que la valoración del artista se ha mantenido en un nivel casi nulo. No ha subido, tampoco ha bajado, pero se ha mantenido en un nivel que es preocupante, que es alarmante. Malo. Hablando un poco de esta variedad, porque me comentabas un poco de la variedad de géneros, además del metal, ¿qué otros géneros escuchas y te gusta practicar? Bueno, pues a mí me encanta la música clásica. Bueno, término correcto sería música académica, Académica. que yo, aparte, pues yo soy estudiado, soy especializado en esa rama, yo soy contrabajista. Sí. Me gusta mucho el jazz, me encanta el jazz. ¿Qué más te puedo decir? Hay un género que se llama el New Age. Ah, New Age. Sí, sí, El sí. New Age es algo que a mí me vuela la teja y un poco de música nacional así, música nacional, música tropical, el trap, el trap que está sonando ahorita me parece bastante interesante, tiene algunos elementos rescatables desde mi punto de vista como músico, el reggaetón también, No, o sea, pero... que todos los géneros tienen algo salvable Ujú, es obvio, pero ajá. en tu particularidad, ¿qué género piensas que va a tener más futuro? Híjole, es que esa sí está buena. ¿Qué género musical puede tener más futuro? Ahorita lo que es el trap está teniendo una acogida bastante fuerte. ¿Por qué? Porque desde inicios de los 2000 más o menos, la gente ha estado teniendo como que un apego más hacia la música minimalista en el sentido de que si es más, bueno, minimalista es otro término, dije mal. Me refiero a la música en la cual Simple. sea más simple, Simple. exactamente, simple, en el cual sea más fácil de entenderla y más fácil de disfrutarla. Por eso es Y, que desde los 2000 la electrónica, el hip hop, el rap, el reggaetón han tenido un pegue y ahora el trap. o Entonces, sea, yo, podemos definir distintos tipos de rap, ¿sabes? O sea,
También hay artistas como Casey que intenta expresar de una manera mucho más verbalizada los sentimientos y Ujú. creo que es una expresión más concreta, pero de que el rap y el género urbano en general es música racial, es que es música racial, porque habla de eso. Música, perdón. Racial, o sea, yo la veo como Ah, música racial. racial, o sea, pertenece a un grupo de gente, la clase Ujú, media baja, y no ujú. está mal sentirse identificado por eso, porque están Claro. generando un producto que es de lo más común. Exacto, pero el problema aquí comienza a radicar con las discográficas que ven que eso está teniendo un pegue y ellos quieren fichar más artistas y más y más y más y más y más para ellos llenarse los bolsillos. Y por eso es que hay, al menos hoy en día, ha habido una saturación en los últimos 20 años, ha habido una saturación de reggaetón y de trap en los últimos 3 o 4, por decir. A ver, yo pienso que antes se realizaba la música con mucha más precisión. No podemos Exacto. comparar, como el día que nos conocimos que te dije, no podemos Ujú. comparar un Bohemian Rhapsody con Zafaera. Claro, No o sea, podemos no hacer tiene esa. sentido. Zafaera es una canción que pegó sus 2 meses y ya está. Bohemian Rhapsody ha pegado desde su salida y sigue golpeando. Así que pienso que este tipo de canciones llegan mucho más a la mente de las personas porque se sienten más identificadas. Pero la música actual es más digerible y más rápida de producir y consumir. Así que aquí Exactamente. te quiero hacer yo una pregunta y tú qué prefieres, calidad o cantidad. Calidad, sencillo. Yo prefiero calidad. Creo que con eso ya lo dije todo, O porque, o sea, sea, tú mismo lo estás aquí diciendo. acabas de bajarte el género urbano, o sea, con una frase, No al género urbano en su no extensión, en su extensión, pero sí sino al género urbano comercial. comercial sí, el comercial sí, porque, Es a más, ni ver, siquiera pongamos al género urbano, pongamos al género comercial. sí, porque, Y a no ver, en toda su extensión, porque hay música comercial que pop, sí está bien hecha. El pop, la el música K-pop, sí, latinoamericana, sí. el K-pop de estos manes, los coreanos, y la música latinoamericana. O sea, tenés en México la ranchera, que es música Los sencilla de corridos tres tumbados, acordes, uy. los correos tumbados, la cumbia de mi tierra, de Colombia. Ujú. em, ¿Qué más? La samba de Brasil, los tangos de Pero Argentina. tenemos que reconocer que la música latina pega en su zona de Latinoamérica. No, Ese es el único limitante. una chicha no va a pegar en Argentina, un tango no va a No. pegar en México, pero un reggaetón puede pegar en Colombia, Brasil o Perú. O sea, un reggaetón puede pegar en Colombia, en el rincón más apartado de Colombia, como también puede pegar en el rincón más apartado de Rusia. Sí, sí, sí. Y eso, en parte, bueno, no sabría qué decir. Es bueno, pero ya cuando comienza a ser un artista clónico tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, es, es ya cansino. Y eso no es algo exclusivo del reggaetón. No, es de todo. También pasaba en todos los géneros, pasaba en el rock, inclusive hasta en el metal, Sí. que llegaron, que las discográficas vieron billetes verdes en los artistas que estaban comenzando a escalar y querían fichar más y más y más y más y más y más hasta que ya las arcas se llenaron y ya se hastiaron y quedaron hasta el gorro como romanos y lo vomitaron todo. Yo creo que la época en la que el metal y el rock explotó ya fue finales casi de Motley Crue. O sea, ahí yo creo que la empresa del rock y del metal llegó a un punto limitante. Finales de los Finales, 80, quizá 90. o sea, cuando ya llegó a su máximo auge. No, cuando ya estaba bueno, no en su auge, sino unos 3 años después de su auge. Finales de los 80, más o menos. Cuando ya estaba comenzando en su decaída. Sí, sí, sí. ¿Sabes que sí? A ver, Motley Crue, que es uno de los uno de los exponentes más laureados del subgénero glam metal o hair metal. Sí. Eso es lo que pasa con este subgénero, que ese fue
yo lo llamo y arriesgándome a que la gente me caiga con un palo encima. Yo al hair metal le llamo el reggaetón de los 80. Sí, Porque fíjate la letra de un tema de Daddy Yankee que ya está por retirarse. sí. Y fíjate la letra de un tema de Motley Crue, coinciden bastante. Drogas, culiar. Exacto, sexo, droga y rock and reggaetón. Rock and reggaeton. Bien. Entonces, la cosa acá con el hair metal es precisamente lo que te acabo de decir. ¿Cómo es que se originó el hair metal? Primeramente comenzaron a salir bandas de un tono más orientado hacia la imagen, como puede ser Def Leppard, o un Van Halen, un Twisted Sister, que estos manes fueron los que Sí. ya comenzaron a salir con todos esos trajes muy extravagantes. Y la primera banda que pegó en el número uno en las listas Billboard en el 83 u 84, no estoy seguro, fue Quiet Riot. Right, right. Quiet Riot con su disco Metal Health fue la que pegó en el número uno en las listas Billboard, y las discográficas al ver eso dijeron, carajo, aquí Latina. tenemos platica para nuestras arcas, y comenzaron a fichar un montón de bandas así a lo borras. Fue así como salieron, ¿qué bandas te puedo decir? Great White, Striper, Wasp, bueno, Saxon no, esa es cosa aparte. Ujú. Tesla, Warrant, y así, Extreme, y así un montón de bandas que tenían la misma propuesta, pero que las discográficas comenzaron a pulirlas tan demasiado que ya parecían productos sacados uno tras otro. Inclusive justamente cuando ya Motley Crue estaba en su auge en la mitad de los 80, 85, 86, ya las discográficas estaban diciendo a todas las bandas de hair metal que la, tienen que tener una imagen, pero que parezcan diosas, así, con unos cabellos bien Grande. inflados, maquillaje por todos lados, unas vestimentas extravagantes, lentejuelas, todo eso. Y inclusive hasta en la música, ¿sabes? Porque les decían, a ver, yo quiero que la primera canción del disco suene pesada, y quiero que la segunda canción del disco sea una power ballad. Escúchate cualquier disco de hair metal de la banda que te encuentres, y vas a encontrar y vas a darte cuenta de eso. Primer tema, pesado. Segundo tema, power ballad. O sea, Y ¿sientes que que, ya fueron una manera de comercializar y generar un organigrama realmente? Porque ya exacto, estaban haciendo una estructura de negocio de cómo se debía de vender eso. Y exacto. aquí va mi siguiente pregunta. ¿Tú piensas que la sobresaturación de mercado termina matando al género? Eso fue lo que pasó con el hair metal. Bueno, sí. Eso fue exactamente lo que pasó con el hair metal. Verás, en la primera mitad de la década de los 80, 81, 86, podemos decir. Sí. ¿Qué era lo que pasaba en Estados Unidos? Que fue donde se originó el género. Era un lugar en el cual podías ser exitoso al 100% y podías derrochar, podías armar las fiestas, o sea, podías vivir como un rey. Y eso se lo demostraba en la música. Pero ¿qué pasó? La sobresaturación de todo eso, la sobresaturación del exceso, tarde o temprano lleva a su inminente caída, como bien lo decía Stephen Percy de Rats. Si tomas mucho, te emborrachas o te das cirrosis. Si te drogas mucho, te puede dar sobredosis de droga y te puedes morir. Si fornicas mucho, se te puede caer el pene. Entonces, todo en exceso es malo. Sí, Y sí. justamente para la segunda mitad de la década de los 80, o sea, del 87 hasta el 89 por ahí, inclusive hasta el 90, podemos hablar, ya comenzaron a verse las consecuencias. Se puso el sexo acá en lo más alto, y había parejas haciendo el amor por todos lados. ¿Qué es lo que pasó a fines de los 80? 300.000 personas expuestas al virus del SIDA. 300.000. La mayor epidemia de 300 SIDA. mil. Sí, sí. Mayor epidemia del siglo. ¿Qué es lo que pasa cuando derrochas mucho? Pues mucho dinero, pues te vas a quedar en la ruina. Y mucha gente que antes era exitosa a nivel económico, sin pensar en nada, comenzó a derrochar, a derrochar, y a derrochar, y a derrochar, y terminaron en la ruina. Por eso es que
los últimos años de los 80, sobre todo los últimos dos, el 88 y el 89, no son tan brillosos como lo pintan a toda la década. Son Ujú. más oscuros, se acercan más hacia los 90. Sí, y en el 90, seamos realistas, reinó el hip hop. Reinó el rap, reinó el, En parte verás que el el hip R&B. hop, todos los que son géneros urbanos, el hip hop, el rap, el rhythm and blues, comenzaron a salir, pero no era masivo todavía. Mm. Se mantenía como un nivel subterráneo. Te puedo mencionar NWA, Dr. Dre, Snoop Dogg, que ya estaba saliendo. Sí, Tenía cierto reconocimiento, pero no era masivo. Sin embargo, a inicios de los 90, hablando del rock, el rock seguía manejando el mundo, pero ya no era con el hair metal, sino que era más bien con el grunge. Y estamos hablando de Nirvana. 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 Estamos hablando de Nirvana, que fue el exponente más grande del grunge. Después salieron otras bandas como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, que ya para mí no es grunge, sino es un rock más pesado. Inclusive hasta mencionan a los Tool, aunque Tool es una banda que salió mucho más después, pero también les ponen ahí. Pero todo ese auge del grunge comenzó a tener, fue lo que mató al hair metal, porque la apariencia de andar así todo mugroso, con camisa de leñador, con el cabello desarreglado, eso le pegó tanto a la gente que ahí también las discográficas comenzaron a ver dinero. Y fue tan grande Ujú. el pegue que tuvo el grunge, que hasta los diseñadores como Armani, Versace, tenían a sus modelitos con camisas de franela. A ver, es que la apropiación de la moda basada en lo que está tópico, porque en el momento en el que Freddie Mercury más hacía shows era cuando más gabardinas se vendieron en el Reino Unido. Así que no tiene sentido de que estas marcas que realmente tienen un prestigio, tienen un nombre por hacer moda, se sigan basando en la gente famosa. Ujú. Y quería preguntarte una cosa de aquí acerca del crunch. Quiero preguntarte un poco de qué opinas sobre la figura de Kurt Cobain. ¿Cómo representó a esa generación inentendida de los 90? Ay, es que Kurt Cobain es un personaje inentendible, te diré. O sea, primero y principal, él hizo música, de lo poco que tengo entendido sobre la vida de Kurt Cobain, él quería hacer música para sí mismo. A él le importaba un bleo la fama. Él no quería ser famoso, él solamente quería entender a la gente o ser una voz de la gente. Por eso fue que pegó demasiado. Pero yo creo que la sobreexposición que tuvo él con su banda Nirvana fue el principal motivo por el cual ya Kurt Cobain dijo, hasta aquí llego nomás, yo ya no quiero saber nada y se pegó el tiro. Mm. ¿Piensas Claro, que los medios terminaron matando a Kurt Cobain? los medios mataron a Kurt. Los medios mataron a Kurt porque necesitaban algo que mostrar, porque ya la época del hair metal ya estaba muerta, ya en el 90 ya estaba muerta, entonces necesitaban algo para mostrar y encontraron en el pobre Cobain algo para mostrar y lo mostraron 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 hasta que ya Cobain dijo ya hasta aquí nomás Boom. y murió, murió. Eh, También hablando de todas estas fases de evolución musical, porque a la final es eso, porque los géneros simplemente cambian y evolucionan, Ujú. quiero preguntarte un poco sobre tus influencias musicales. ¿Qué grupos son los que te han marcado más? El que tienes como fondo de pantalla, Black Sabbath, fue el grupo que más me ha marcado durante mi etapa musical. Hermosa. Primer álbum, El primer 1970. álbum, del cual te puedo dar un dato curioso, algunas lenguas dicen que fue lanzado al mercado en el 11 de noviembre del 69. La fecha oficial es febrero 13 del 70. Pero sí, Black Sabbath es la banda que más me ha marcado o que más me ha influenciado para hacer música. Hay otros músicos que también me han marcado mucho, como por ejemplo, y ya que
Estamos a 40 años de fallecimiento, que fue hace Sí, sí. 3, 4 días. Estoy hablando de Randall William Rhodes o Randy Rhodes, que fue el guitarrista de Ozzy Osbourne cuando Ah, él empezó con su etapa solista. De hecho, él grabó los primeros dos discos, Blizzard of Oz y Diary of a Madman. Él fue otro que me influenció bastante para agarrar el instrumento. Y también el primer bajista que tuvo Metallica, bueno, el primero no, el segundo, el segundo bajista que tuvo Metallica, que es Cliff Burton, con esos solos que se mandaban en el bajo eléctrico. Al ver eso, yo dije, esto es lo que debo hacer yo. aquí quiero llegar. Ahí Eh, quiero ya. quiero preguntarte un poco por la figura de personajes así locos, porque Ujú. la gente del rock vivía el exceso y a su borde. Quiero preguntarte quizá uno de los personajes más excéntricos, Ozzy. O sea, Ozzy Osbourne. Ozzy ha hecho de todo, desde comer murciélagos hasta lacerarse en el escenario. ¿Qué opinas de él? O sea, como artista, como visión de artista, ¿crees que es marketing o en verdad se lo cree? Hombre, algunas cosas que ha hecho, os quedan, a ver, Ozzy Osbourne, desde que inició con Black Sabbath en el 68, siempre tuvo esa idea de querer ser uno mismo en el escenario, sin poses, sin nada, mostrarse lo más real posible. Los propios miembros de Black Sabbath, cuando lo reclutaron, decían, el propio baterista Bill Ward decía que lo veía a Ozzy caminar con un zapato mascota. Y eso que estamos hablando a fines de los 60, que era cuando Ozzy no era nadie. Sí, sí. O sea, es como llevar un tatuaje en la cara sin tener los seguidores de 69. O sea, no puedes hacer eso. Exactamente. Entonces, Ozzy siempre se había considerado una persona muy, muy, muy loca, muy, muy loca. De hecho, me acuerdo que en una entrevista que dio Ozzy, su propio padre le dijo que o triunfas con esto o te vas a la cárcel porque yo a ti te veo como una persona que no está conforme con el sistema. Dicho por su propio padre a Ozzy Osbourne. Y él siempre se encargó de presentar una extravagancia gigantesca, haciendo locuras. Y bueno, es que también ya con el paso de los años y el abuso de sustancias, El abuso de obviamente ya sustancias. daba, Sí, you know what I mean, ¿no? sí, sí. Ya daba pie a que A haga ver, algunas no tengamos miedo locuras. aquí. Los 80, bueno, finales de los 70 hasta los 95, 2000, la época de la coca. O sea, la época de la coca. Desde luego, la época de la cocaína. Y Ozzy sí jaló demasiada cocaína. Se nota. Lo que vos podrás haber visto Sí, de sí, sí. cuando en el 92 fue eso, que agarra un murciélago y le muerde la cabeza. Eso es apenas la punta del iceberg. Yo te cuento otra anécdota, verás. A ver. Estaba en los 80 cuando Ozzy estaba a punto de firmar un contrato para lanzar su primer disco de solista, Ujú. Blizzard of Oz. Estaba con su esposa Sharon Arden o Sharon Osbourne. Estaba reunido con los ejecutivos de la compañía. Aquí me disculpas, no me acuerdo cuál exactamente. Creo que era Epic, Ya. creo, no estoy 100% seguro. Sharon había llevado un par de palomas blancas para mostrar un símbolo de paz. Pero este hijo de madre de Ozzy coge una de las pobres palomas, le muerde la cabeza, se la come y la escupe. Y deja el cuerpo del pobre animalito ahí revoloteando en la mesa, Y se mueve, o sea, moviéndose. moviéndose, Esa moviéndose. fue su firma. Esa fue su firma, prácticamente. Esa fue la firma de Ozzy Osbourne. Otra anécdota interesante, verás. A mediados de los 80, en el 84, siendo específicos, salió de gira con Motley Crue. Ozzy y Motley Crue juntos. Eso te imaginas, de un Joder. espectáculo en el más berraco, a tal nivel que según el vocalista de Motley Crue, Vince Neil, afirma que en una de sus momentos de borrachera o de guachavita, como suelo decir yo, Ujú. estaban jugando la banda con Ozzy a hacer locuras. Entonces, ¿qué había hecho el bajista Nicky Six?
entre el bajista Nicky Six y Ozzy se estaban retando a esnifar hormigas. Y se esnifaron hormigas entre los dos. Ozzy esnifó las hormigas, Nicky Six esnifó las hormigas. Pero Ozzy quiso llevar las cosas mucho más allá y dijo, hazte un lado. Se bajó los pantalones, se meó en la mano y se tomó su propia orina. O sea, mearte en tu mano y después tomarte eso. Si eso no es un ritual maya, no sé lo que es. Eh, el excentrismo del género del rock ha existido siempre, pero Desde luego. nos enfocamos mucho en el pasado porque realmente los grupos que más explotaron de rock, de metal y de todos estos subgéneros fueron en el anterior siglo. Pero Desde luego. quiero preguntarte a ti, actualmente, ¿cuáles son los grupos que realmente valen la pena? Que vale la pena ¿en qué sentido? ¿En esta o en el sentido de masividad? Me refiero a calidad musical. O sea, Calidad musical. entiendo que hay gente que la rompe, así, porque la rompe, pero luego son hot dogs, que los podemos comer todos y nos gustan, pero es mejor que nos Eh, sirvan una carnecita. Pues te puedo mencionar el caso de una banda, hay muchas que te puedo mencionar ahorita, pero que desgraciadamente no me acuerdo. Te puedo mencionar una que la he venido escuchando desde hace unos 6 años que se llama Obscure Sphinx, Esfinge Oscura, una banda de Polonia. Y Ujú. la propuesta de esta banda es literalmente de otro nivel, porque solo imagínate la pesadez con la que trabaja Black Sabbath en sus discos clásicos. Uf, Eso combínale con los pasajes intrincados y progresivos de una banda como Tool, y eso agrégale una voz femenina, oh, y una voz femenina versátil. O sea, la pesadez de Black Sabbath con el progresismo de Tool y una voz femenina te da un bocato de cardinales. es la unión para el futuro, Es la especialmente unión para el futuro. en una generación en la que tenemos que ser realistas, la industria femenina está arrollando a la masculina actualmente. O sea, Exacto. actualmente la industria femenina en la música al menos, bueno, y en el modelaje siempre en el mundo del espectáculo, la mujer ha tenido mucho más espectáculo. No podemos Ha tenido comparar más visión. a Kanye West con Taylor Swift por el simple hecho que Taylor Swift es Taylor Swift. Taylor Swift Y que aparte Kanye West, con todo el respeto a los que escuchan a ese artistilla, pero es un pendejo. es un pendejo. Y lo digo yo, que sí, esperé 2 meses para Donda 2, ¿cómo sabías? Pero, o sea, lo esperé por... Te voy a explicar mi problema con Kanye, porque es un artista que no sabe definirse, que Ujú. siempre quiere estar en el foco de la atención y por lo tanto hace cosas estúpidas para estar en el foco de la atención. El Exacto. problema es que como artista de vez en cuando se desenvuelve bien. Hay una canción de Kanye que habla de cómo este perdió a su madre y de desde ese momento que perdió a su madre ha tenido una evolución musical y se expresa mejor. Pero luego ve su vida personal y es un puto desastre. Así que pienso que es uno de los artistas que hay que juzgarlos solo por la música, porque si juzgamos por la persona, ya Por la persona de cine, es olvídate, infumable, no se puede infumable. escuchar a Kanye West sabiendo quién es. Ujú. Hablando un poco de este mundo del artista, quiero preguntarte una pregunta bastante capciosa. Dime un artista que sabes que es una horrible persona, o sea, sabes que es de lo peor, pero te gusta escucharlo. Híjole. Ay, ay, ay. Mm, no sabría decir. A ver, ¿Tú hay un realmente diferencias el arte del artista? diferenciar el arte del artista. Hombre, es que
¿Qué te puedo decir? Te voy a poner un ejemplo. A ver. Vicente Fernández. Vicente Fernández acaba de fallecer y ese man dejó un legado enorme en la Gigante. cuestión musical. Pero yo me he enterado de cosas, como cosas sobre todo de misoginia Sí. y Machismo. maltrato a la machismo y cosas así que si yo fuese una persona con esas ideologías muy arraigadas, diría, no, pues me entero de esto y ya no lo vuelvo a escuchar. Ujú. Entonces es como que, ay, Dios mío. Pero a ver, por ejemplo, también pongamos caso Maradona. Menores, drogas, villero, en algunos casos corrupto. El Claro, mejor claro, jugador de la historia, sin ningún gramo de duda. Gol a claro, los es que ingleses, se cargó un mundial solo. O sea, hay que diferenciar, yo al menos pienso que hay que diferenciar el arte del artista. exactamente, o sea, lo que vos bien de aquí acabas de decir, Maradona, se mantiene un historial negro muy fuerte, Horrible, horrible, horrible. horrible, o sea, que cualquiera que vea eso diga, no, yo con este man ni a la esquina, pero ese man solito se encargó de conseguirle la Copa Argentina en el 86 Sí. y pudo haber sido también en el 90. Si no, si No, no, ya, no, en el 90 todavía no le hacía esas cosas, pero pudo haber también ganado la Copa en el 90 a en el ver, Mundial bueno, en el sí, Mundial de Italia, sí. pero los alemanes fueron más pilas y ellos ganaron. Entonces, Maradona pudo haberse cargado dos mundiales, se cargó uno, pero se pudo haber cargado dos, Sí, sí, sí. pero sí tiene una vida tras las cámaras que, ay, Dios mío, qué hijo de la mañana, pero yo sí estoy de acuerdo contigo en el hecho de que hay que saber separar el arte a la persona. Un caso que también mencionamos, Freddie Mercury. Freddie Mercury, Orgías, fiestas con enanos, drogas. cualquiera, cualquier persona progre diría, no, o sea, Freddie Mercury se acostaba con menores, Freddie Mercury jalaba cocaína, Freddie Mercury hizo y deshizo. Y no solamente Freddie Mercury, podemos hablar de quién, Slick Rick James, podemos hablar de Tina Turner, y eso que estoy dando nombres por decir, ¿no? Sí, sí, Hasta el mismísimo Ozzy Osbourne también puede haber tenido su pasado negro. sí. Pues Bueno, hasta, mira, Ozzy Osbourne no, es negro de por sí, o sea, yo no creo que hasta el haya de... propio hasta el propio Ozzy Osbourne fue acusado por homicidio, por casi llegar a femicidio, de haber golpeado a su esposa. Y yo digo, yo veo eso y es carajo. El propio Tony Iommi, que es el fundador de Black Sabbath, que es mi banda predilecta, fue acusado por una guitarrista que se llama Lisa Ford por maltrato psicológico cuando ellos estaban casados. Y sí, y Pero sí, discaso, pucha, ¿sabes? O sea, pero esa es la hace cosa. unos discazos, hombre, Discaso. hace unos discazos. Yo sé que la gente comete errores y pucha, hay gente que sí mete las cuatro patas y que te hace pensar dos veces el hecho de que, no, o sea, yo no puedo, no, como una persona, poniéndome en el lado de un progre, ¿no? De una persona, Claro. bueno, y no digo progre no en modo despectivo, sino porque no sé cómo decirles. Eh, una persona que tenga un pensamiento ya arraigado, diga, ¿cómo Políticamente puede? correcto. Exacto, una La persona palabra. políticamente correcta diga, ¿cómo puede el tío Rey admirar a Maradona sabiendo que ahí tiene un pasado muy pesado? ¿Cómo puedes admirar a Ozzy Osbourne si tienes un pasado pesado? Pero a la final no hay que negar que para el mundo sí dejó cosas interesantes. Sí. Y hablando de la música, han habido millones de personas que han hecho y deshecho y deshecho. Por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson. A ver, no sabemos lo de los menores. Mucha gente dice que si es cierto, yo prefiero en eso no opinar. Es que Yo, no, a ver, no estuvimos ahí. Algunos testigos dijeron que sí y otros que no. ajá, puede ser verdad como puede ser falso, pero a la final eso no quita el hecho de que Michael Jackson haya sido el artista más grande del siglo XX. Sí. No, no, no lo descarta para nada. No lo descarta para nada.
o a ver algún caso que sí pueda comprobar. A ver, te pongo un caso del cual sí me sé. ¿Has Ujú. escuchado al guitarrista estadounidense Ted Nugent? Sí, sí, sí. Ya, Ted Nugent. En los setentas, según tengo entendido, estaba saliendo con una muchacha que en aquel entonces tenía 17 años. No me acuerdo el nombre, creo que era Peli Massa o algo así. Era una muchacha de Hawái. Ujú. Hasta ahí, bacano. ¿Cuál era el problema de este asunto? La muchachita tenía 16 años y Ted Nugent tenía 33. XD. XD, o Sí, sea, XD. O sea, y a ver, también tenemos que ver el contexto. En los 70 la gente se casaba muy joven. Se no, y buscaba más gente. antes incluso. No, y más antes incluso. A ver, también tenemos que tener en cuenta que la gente de antes criminaliza mucho a la gente actual por consumo de drogas, por actitudes sociales, como demostrar sentimientos. Pero luego volvemos a ver atrás y vemos que están tomando opio para dormir y teniendo 8 hijos. O sea, Exacto. Es que es el asunto principal de todo esto, Ignacio, es que nadie es perfecto. no, sí. Nadie es perfecto. O sea, eso no justifica que yo esté apoyando cierto tipo de cosas que a mí me parecen inhumanas. Es que O no sea, apoyas a Maradona, apoyas a lo que hizo Maradona. apoyo a lo que hizo Maradona. Apoyo a lo que hizo Maradona, que fue, perdón, No, claro. dejarle la segunda Copa Argentina en el Mundial del 86 y haber llegado a la final de Italia 90. O sea, dos finales seguidas de Argentina, eso es un logro. Eso es un logro que hay que aplaudirlo y que técnicamente hablando en la cuestión del fútbol, Maradona era un crack. O sea, Yo es que nunca voy a apoyar por el su hecho de arte que no se puede decir. O sea, por su arte no se le va a juzgar. Por la persona podríamos, pero el arte con es la... innegable lo que hizo. Exacto, exactamente. Entonces, desgraciadamente, como ahorita estamos viviendo un tiempo que desgraciadamente es tu época, Ignacio, en la que lo políticamente correcto tiene que predominar el, el más media, el medio masivo, y entonces hay mucha gente que se lo cree y que si bien tienen intenciones buenas, pero hay que entender que nadie va a ser igual al otro. Sí. Nadie va a pensar de igual manera que la otra persona. Cada persona es un mundo distinto, brother. Y cada persona tiene sus aciertos y tiene sus fracasos, tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Y Y creo nadie merece. que realmente se buscan muchas etiquetas. O sea, realmente la gente quiere clasificarse en algo porque si no piensa que o no está a favor y por eso está mal, o si Ujú. estás a favor deberías estar en contra porque nunca hay gris, es blanco o negro. Y Exacto. eso es un fallo de nuestra sociedad actual porque ahora tienes que estar en un bando. O sea, el papel, yo pienso que sigo en mi vida diaria, es de un antihéroe. ¿Por qué? Porque particularmente veo por mí los que me importan. Pero hay gente, sobre todo Twitter, ya me intentaron funar una vez, que se creen justicieros. Que se cree gente que puede tomar justicia por mano propia porque es lo que ellos piensan. Pero luego te pones a pensar, sí, ellos piensan eso, yo pienso esto. Es libertad de expresión. Es lo mismo. Exactamente. Y la gente que se dedica a hacer esas cosas y a meterse con los demás sobre todo por las redes sociales, yo les llamo ignorantes con iniciativa, porque la vida no es ni blanco ni negro, ni siquiera es gris. La vida es una gran paleta y tienes a tu disposición un color rojo, tienes un color naranja, tienes un color amarillo, tienes un color púrpura, tienes todos los colores. Puedes combinarlos, o sea, puedes hacer maravillas. Pero desgraciadamente el más media se encargó de ponernos o blanco o negro. Aunque siempre ha sido así, ¿no? O sea, Siempre ha sido así. ahora yo creo que más, porque hay una presión social. Antes no habían medios tan grandes en los que todos podían dar su voz. Ahora Ujú. sí.
Ahora sí lo hay, Y como es el pienso, Facebook. y pienso que esa presión es lo que termina matando la opinión. Más que la opinión, no sé si valdría aplicar el término individualismo en el sentido de que cada quien puede tener una opinión propia y la cual puede ser compartida, y si esta opinión es aceptada, pues es aceptada, y si es rechazada, pues simplemente vas y sigues con otra persona. El problema es que la gente quiere cambiar a la gente. Y ahí es cuando entramos Y al ahí es terreno. cuando entramos en los problemas, y eso pasa mucho en cuestiones sobre todo ya de deportes, no creo. Espero no equivocarme que en los deportes no sea así, aunque han habido casos que he leído que se pelean entre sí los hinchas de un equipo y otro, que es un Lo que caso pasó en conocido. México. Lo que pasó en México, la madre, o sea, O sea, eso pasó unas cosas. hace menos de un mes. Y ya lo hemos Y ahí olvidado, está. ¿ves? O sea, este también es un problema de la sociedad actual, yo pienso, que es que la gente olvida muy rápido. Bueno, eso lo podemos considerar un arma de doble filo, el hecho de que la gente olvide muy rápido, porque digamos, si hay algún suceso que te afecte a ti, ya, algún suceso que te afecte a ti mismo, y pasa algo mucho más heavy, la gente inmediatamente va a hablar de eso y de ti se pueden olvidar y no te van a joder. Sí. Pero llevándolo a otras grandes escalas, el que la gente olvide muy rápido, eso es algo que no tiene mucha lógica humana para mí. A ver, te voy a poner un ejemplo y ya dejando la música a un lado, vamos a Claro. conversar sobre otro tema que a mí me gusta, que es la política. La toma de Kabul, la toma de Kabul por parte Seis de los meses, talibanes. ¿qué digo? 6 meses, 6 días para que los talibanes tomen un país, de arriba a abajo. Imagínate, 6 berracos días para que los talibanes tomen Afganistán, que yo he visto fotos y videos de cómo es ese lugar. Es un lugar precioso, es un lugar precioso Afganistán. Tiene mucha historia, la gente de allá es muy amable, o sea, es un lugar que sí o sí debemos conocer algún día, pero que desgraciadamente los talibanes por su extremismo estúpido vinieron y tomaron a la fuerza Kabul. Y durante el último mes del 2021 se estaba hablando de la toma de Kabul, la toma de Kabul, la toma de Kabul. Pasa el tiempo y llegamos a febrero de 2022. ¿Qué es lo que pasa? Putin manda a atacar Ucrania y todos los reflectores Se van a van Putin. sobre Ucrania. Se van a Putin y se van a Ucrania. Es que Y creo los, que esto de la invasión talibán ya nos queda mucho más lejos a nosotros porque no nos podemos sentir identificados por esa gente. Y no quiero decir que no sea gente ni nada, sino que nos queda más cercano que maten a alguien medianamente blanco, que se parezca a tu abuelo, que se parezca a tu primo, que se parezca a alguien. Y lo vemos, nos familiarizamos más con los ucranianos. En cambio, si nos vemos a ver que empiezan a colgar gente en plenas plazas de Kabul, ni medio es nada. que, es que, Ignacio, o sea, la cuestión es que más que familiarizarse, es cómo lo ve el más media. Porque, a ver, lo que vos acabas de decir, todos los reflectores se ciernen sobre Rusia y Ucrania, diciendo que, ay, los pobres ucranianos, cómo sufren, que sí es verdad, y a mí me duele mucho ver cómo la gente deja sus casas, sus empleos por salvar sus propias vidas. Me parece de lo peor. Pero yo digo, brother, o sea, también hay gente en Medio Oriente que la está pasando igual o posiblemente hasta peor Sí, 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 es verdad. y que Y la gente no ni siquiera les regresan a ver, y eso sí es lo más indignante que puede ser pasar en este mundo, indiferente. por Ser ser indiferente. indiferente, porque al final, seas tú un ciudadano de Afganistán, de Ucrania, de Alemania, de China, de Japón, de Colombia, de Perú, de Argentina, de cualquier parte del mundo, todos somos humanos, y yo pienso que el ser humano tiene ciertas obligaciones que cumplir y también merece ciertos derechos. Por ejemplo, derecho a una vida tranquila,
derecho a una vivienda, derecho a poder trabajar para poder proveer para los suyos. Pero no, o sea, yo, yo no entiendo, yo no lo entiendo. De hecho, yo escribo de vez en cuando y una de las frases del poema que estaba haciendo es: venimos de la misma raíz, pero entre ramas nos estamos matando. Y es verdad, todos tenemos Con un eso ya mismo lo origen dijiste todo. y nos Con eso estamos ya lo matando dijiste entre todo. nosotros. Porque o este no cree en lo que yo pienso y por eso este terreno debe ser mío, porque este no piensa en lo que yo pienso y ya. O Egoísmo sea, humano. es ridículo, es ridículo. Y desgraciadamente eso lleva pasando desde hace muchos años. Sí. Nomás mira el ejemplo más reciente, la Segunda Guerra. ¿Qué es lo que pasó en la Segunda Guerra? Adolfo María de las Estrellas Hitler quería anexar todo el territorio de Europa y empezó a atacar Polonia, empezó a atacar Francia, ya le faltaba poco para atacar Inglaterra, también le faltaba poco para meterse a Rusia o la Unión Soviética en ese entonces, pero quería agarrar todo el control de Europa. Y él no es el único. Joseph Stalin quería tener todo el control de la Unión Soviética a su mandar. Sí. Mao Zedong, el líder de la China comunista, Leopoldo III, dictador belga, que quería Napoleón anex- Bonaparte. Napoleón Y se repite. Bonaparte, se Es el repite ego la humano. historia. Es el ego el que nos ha llevado a tener todas estas clases de enfrentamientos bélicos, desde la prehistoria hasta nuestros días. Hay una frase de Albert Einstein que me gusta mucho y es que dice: la tercera guerra mundial va a ser nuclear. La cuarta va a ser con palos y piedras. La tercera guerra mundial va a ser nuclear y la cuarta con palos y piedras, si es que sobrevivimos Si es ese que desmadre, sobrevivimos. Si si es que es se que. sobrevive. Si es que, ¿Le tienes porque, miedo al holocausto nuclear? hijo, sí, sí, ¿quién no va a tener miedo al holocausto Es que, a nuclear? ver, acá en Latinoamérica particularmente no nos llega. O sea, la radiación va a llegar XD, no nos va a llegar sí o sí. Pero bomba, particularmente no. Porque no nos estamos metidos en nada. A ver, bombas. Las bombas lo que más pueden afectar es, o sea, si es que llega a pasar una guerra nuclear por lo que está pasando, Estados Unidos se jodió. Sí. Estados Y Unidos ahora gran está en una parte, posición. China lo está matando comercialmente y militarmente lo está matando Rusia. o sea, Estados Unidos está cada vez más hacia abajo. Y si llega el bombazo nuclear, se jode todo Estados Unidos, se jode gran parte de Canadá y se jode gran parte de México por ser países vecinos. Europa se acaba todito, salvo España y Portugal, que para las grandes potencias no les representan mucho que digamos Es al no como ser el potencias Latinoamérica de Europa. militares. Literalmente. España y Portugal es como el Latinoamérica de Europa, exactamente. Rusia se acaba. Si es que China mete la nariz, China se acaba. O sea, va a quedar muy poco, va a quedar muy poco. Y lo peor de todo es que los grandes líderes, Biden, Putin, Xi Jinping, saben que si arman un holocausto nuclear, se arma el desmadre, se arma el desmadre. Por eso es que ahorita están como que queriendo frenar todo el asunto con Rusia y Ucrania, están frenándolo más y están queriéndolo llevar más por la vía diplomática, porque saben que si van por la vía bélica, se jode todo, se jode todo. Pero, a ver, esta parte democrática también tenemos que ver que es una parte muy, muy jodida. A finales de los 90, por ejemplo, el 75% de todos los buques transitados en los mares eran estadounidenses. Actualmente el 95% son chinos. Ah, Se lo comió al toque. China se comió a Estados Unidos al toque. Ni en 30 años. y se lo va a seguir comiendo, porque Vamos a comer de desgraciadamente los chinos. Y eso es porque inherente. desgraciadamente los Estados Unidos es el país del exceso. Ujú. De Estados Unidos es el país del exceso, mientras que, A ver, los chinos reinterpretan esta época como el siglo de la vergüenza. Piensan que después de las guerras, después, o sea, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de la democratización de todo el dinero entre el veto power, que fue el poder que le dio la ONU a Rusia, Estados Unidos y a los ganadores de la Segunda Guerra, y apartaron a ujú, China. Sí, y ellos piensan
bueno, que realmente lo están logrando, que están saliendo de ese siglo de vergüenza. Y ahora empieza el siglo de destellar. Y lo están logrando. Todo el mundo compra China. Todo. Claro, es que, mira, por ejemplo, este micrófono que tengo aquí, hombre, en alguna parte tiene que estar escrito Made Aquí in dice Made China. in China. Aquí. En el micrófono del podcast. Este teclado también fue hecho en China. Mi teléfono es Xiaomi. O sea, Bueno, el mío Samsung es coreano, ¿no? es Corea. Entonces, no, No, bueno. pero, A ver, pero las a ver, piezas también son fabricadas en China. O sea, si ya nos vamos más atrás de producción, todo llega a China. Por la mano de obra, por las materias primas y por la increíble industria que hay ahí. exacto. Yendo a estos aspectos generales, ¿crees que Estados Unidos llegará a dejar de ser el rey del mundo? Ya está dejando de serlo. Sí. O sea, Ya está dejando de ser los Estados Unidos. Es que, a ver, si quieres ser el rey del mundo, tienes que mantener una imagen que lo demuestre. Estados Lo Unidos están haciendo actualmente es con... Fornite y McDonald's. Exactamente, entonces, y aparte, muchos ven a Estados Unidos como el país de los gordos. Sí, sí. Entonces, los Estados Unidos ya no tienen esa misma hegemonía que tienen en los años 50, que se le veía como una potencia fuerte, sólida, con la Estados cual, Unidos en los 50 eran los ganadores de la guerra. Eran... exactamente, ahorita ya, o sea, no, ni siquiera sé cómo definirlos, pero de que ya están perdiendo el terreno de ser los más grandes del mundo, ya eso es un hecho. ¿Crees Y que más, Estados Unidos, en un riesgo así de guerra mundial, tomará la optativa de, jaja, vamos a hacer un holocausto nuclear, pero que nosotros salgamos bien? ¿O crees que va a dividir la corona entre tres? China, ay, Rusia y Estados Unidos. si esa pregunta me la hicieras en el 2014, yo te diría un rotundo no, porque las tres potencias en aquel entonces, hace 8 años, No era nada. dependían, no eran nada y dependían y dependían todas entre sí mismas. Sí, Los gringos con los chinos con los rusos y los rusos con los gringos. Era un triángulo así. sí, 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 sí. Pero ahora, es que con todo lo que está pasando, que los Estados Unidos quieran armar un holocausto nuclear, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque ahorita, por ejemplo, la situación que está pasando ahora en Ucrania, Putin no pues tiene Estados miedo. Unidos, Él dijo, Estados Unidos está poniendo un satélite sobre mi país que puede mandarme ondas nucleares, que me puede mandar ya. ¿Cómo se es que, sentirían los americanos si pongo tropas en México o en Canadá? Así mismo me siento yo, dice. O sea, es que es ahí donde yo quería llegar. Los gringos no están como que mandando de poquito a poco para Europa para evitar que Putin se vuelva loco, mm, más de lo que ya está. Entonces, el holocausto nuclear se puede dar por Rusia, mm. se puede dar por el lado de Rusia. ¿Qué piensas de Putin tú? O sea, yo en su momento llegué a admirar a Putin, Claro. porque se le veía como, yo lo veía como un hombre centrado, que estaba enfocado en sacar a su nación adelante. Y lo estaba Yo haciendo. recién lo estaba haciendo, y de hecho, ahora te cuento, recién vi un video de Russia Today en el cual estaban en una conmemoración a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y Sí. estaba lloviendo a cántaros, y Putin estaba ahí, quieto, sin mover un músculo, y aguantando lluvia. Entonces yo veo y digo, pucha, admirable. Representa a su Pero país. ahorita, pero ahorita Putin se está volviendo loco. Sí. Se está volviendo loco o se está volviendo loco o es que está ya mostrando una faceta que no conocíamos al querer reintegrar a Ucrania a la fuerza. A ver, Porque, a es que ver, Putin realmente ya había hecho cosas antes en la península de Crimea, Crimea, en países balcánicos, que antes pertenecían a la ex Unión Soviética y que realmente por consideración de él ha considerado patrimonio de Rusia y, y no ha habido tanta labor de guerra. Y actualmente que ya Putin se está llevando casi la mitad de Ucrania, es cuando recién entra en guerra. Y ahora todos los focos están con él.
Pero, Exacto. ¿tú crees que llegará a algo más lejos? Eso no lo sabemos porque, a ver, Zelensky está haciendo todo lo posible para recibir ayuda. O sea, ahorita Ucrania está sola. Ahorita Ucrania está sola, o sea, y está haciendo todo lo posible para conseguir ayuda Curiosamente externa va para... ganando, o sea, de 1.500 soldados ucranianos muertos a 30.000 rusos. O sea, es Eso una es diferencia porque de 1 a 30. Afortunadamente Zelensky no huyó y él se quedó ahí defendiendo y dijo, declaro ley marcial, todos los hombres que quieran defender a su país se me quedan y vamos a luchar. No que me quieran, todos los hombres mayores de Todos los 18 hombres hasta que quieran a su 60 se país quedan. se quedan en Ucrania a pelear por su país y está dando un muy buen resultado Zelensky, pero que llegue algo mayor, pues a ver, Es que es que Ucrania eso, está defendiendo como puede. Le tiran una bomba y se acabó. Mm, Tristemente es así. ¿Por qué? Porque Rusia es Rusia. Veto Power y adiós Ucrania. pero no sé, algo me dice a mí que O sea, yo pienso no que pueden, realmente no van a terminar tan mal como pensamos porque están durando mucho. no, No van a terminar exacto, mal. exacto, o sea, Pero Ucrania pienso, está metiendo mucha resistencia. pero sabemos y ya tenemos claro que si es por defensa nuclear, Ucrania está acabada y no hay punto de voto. Estamos hablando de que Rusia es la segunda potencia nuclear del mundo Sí, y todo el mundo sabe eso. sí. Sí. Entonces no a todos estos personajes no les conviene escalar más allá, porque saben que en el momento que llegue a pasar eso, Putin no va a dudar ni un segundo en usar su armamento nuclear. Y cuando eso llegue a pasar, obviamente los Estados Unidos y la OTAN van a tener van a tener el deber de retaliar, ¿Crees no que quedarse la quietos. OTAN va a entrar? O sea, mira, si mínimamente Suiza manda algo, ¿qué digo Suiza? Suecia manda algo, la OTAN se mete. Ujú. Y ahí es cuando empieza lo feo. Eso yo pienso que sí va a ser feo. Peor que la guerra de los... Porque nosotros tenemos la consideración de que en Europa no ha pasado guerras desde la segunda, pero la guerra de los Balcanes ha sido una de las más sangrientas y poco mencionadas de la historia realmente, porque La guerra de los Balcanes. la guerra de Ya. los Balcanes, o sea, todos los países de Croacia, Serbia, todos se, se vieron implicados en problemas de territorio y todos se pelearon entre sí. Y realmente estos países ya tienen conflictos en todo sitio, ¿sabes? De hecho, aquí va un dato curioso para la audiencia y para ti, que hay partidos de la FIFA que no se pueden dar. Bielorrusia con Moldavia, Croacia Con Serbia. con Serbia. O sea, no se pueden dar estos partidos porque ya ha habido actos de violencia en los partidos por parte de las dos hinchadas. Uh, O sea, no se pueden hacer. La FIFA los tiene prohibidísimos porque si lo hacen, se matan. Saben que se matan. Y ellos no tienen limitación. A ver, los Balcanes, la gente de los Balcanes, la gente de Europa del Este está muy loca. Ellos van con vodka corriendo por las venas 24/7. hmm, es que más imagínate, con eso que me cuentas. Ay, Dios mío, no quiero ni pensarlo. Pero, Sí, ¿cómo lo ves? O sea, realmente, ¿piensas que va a acabar como una guerra de Siria así de 6 años y ya? ¿O piensas realmente que llegará a una gran escala? que llegue a la Tercera Guerra Mundial o un conflicto a gran escala, pues hay que ver cómo se van dando las cosas. Pero como están ahorita, estoy entre un 50% no y un 50% sí, que se llegue a dar un conflicto a gran escala y que peor aún se den con todas las armas nucleares del mundo. ¿Tienes miedo? Yo sí tengo miedo de que llegue a un conflicto nuclear. Se acaba Ahí todo. se acaba todo ahí.
En Se acabó todo. Latinoamérica morimos simplemente por la radiación, ni siquiera por un bombazo. Por la radiación, Ujú. adiós. Eh, Exactamente. estamos en el borde de esta entrevista, no sabes la delicia que ha sido hablar contigo. Y te tengo unas tres últimas preguntas, que esto ya va más para ti y una interiorización más tuya. Quiero que me digas tu top 3 si es que no puedes top 3 top 5 bandas favoritas. Del top uno va Black Sabbath, Sí, definitivamente. aquí va. Va Aquí entra. definitivamente. Ok. Ahí entra de cajón. De ahí, pues, en el segundo puesto te puedo mencionar no una banda, pero sí a un ingeniero en sonido que comenzó a hacer una carrera musical desde los 70 que se llama Alan Parsons. Mm, No sé si lo habrás I don't escuchado hear it. alguna No, vez. no, 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 no lo ubico. Uy, tienes que escuchar Alan Parsons. Verás, Alan Parsons fue ingeniero de sonido en la mezcla del disco Let It Be o Abbey Road, creo que del Abbey Road de los Beatles. Uh, Y aparte fue también ingeniero de sonido en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. ya, o sea, el mayor productor probablemente del siglo pasado. Estamos hablando. Sí, probablemente uno de los más grandes. Él decidió hacer carrera musical y tiene unos trabajos que son geniales. Te puedo recomendar Eye in the Sky del 82 o Ammonia Avenue del 83, 84, no me acuerdo muy bien. Y ha sido como una carrera genial. Te recomiendo todos sus discos, tanto en su proyecto de lo actual, que es Alan Parsons, Ujú. como de los 70 y 80 que se llama Alan Parsons Project. Adam Parsons. Ok. ¿Y top 3? Y top 3 esa sí está un poco más complicada. Pudiera ponerte un empate entre Led Zeppelin y Pink Floyd. Agrupar dos. Agrupar dos. Por último, recomiéndanos contenido así, random, lo que sea, series, películas, documentales, lo que pienses, que podría servirles mucho a la audiencia que está escuchando esto. A ver, De yo lo que recién sea. he visto un youtuber mexicano que es viajero que se llama Alex Tienda Ujú. y él te puede mostrar de primera mano, sin favoritismo, cómo es la situación actual de un lugar X. Él estuvo en Ucrania Mm. cuando se armó el desmadre. Él estuvo en Afganistán a pocos días de que los talibanes tomen Kabul. Él estuvo en Corea del Norte. Para estar en Corea del Norte debes hacer demasiadas cosas. Ajá, entonces Alex Tienda es un youtuber genial que recomiendo muchísimo. Y de ahí el más laureado de todos, Dross Rotzank, que te sube un contenido bastante variado. Dross. O sea, leyenda. Y también hay un youtuber que está inactivo, que es de España, que se llama Haplo Schaffer, que es un youtuber el cual, así como lo haces tú, expresa su opinión sobre ciertos temas de política, arte, música, introspección humana, cosas así. Oh, Él ya no hace material desde el 2018, me parece, o creo que puede ser hasta más, pero tiene varios videos que son muy interesantes de ver, wow. muy interesantes. Oye, fenomenal. Créeme que ha sido un honor tenerte aquí. Antes de irte, quiero que le cuentes a la audiencia, porque esta es una pregunta especial. Esta pregunta fue diseñada para ti, porque usualmente no conozco a mis entrevistados en persona, porque o son de otros países o están en otras ciudades. Ujú. ¿Cómo nos conocimos? Que tú y yo sabemos aquí que no sería la situación más afortunada, pero que qué bonita casualidad. Y fue una gran casualidad porque yo estaba en la Marín yendo a mi trabajo y de repente me subo a un bus y te veo a ti que estaba siendo arrinconado por un gamín. Sí. Hijo de pucha. Y yo que veo eso, yo me subo así fuerte, aunque me hice un poco para atrás porque quería buscar mi puñal que no lo tenía en aquel entonces, que ya te lo he de mostrar ahorita, que sí lo tengo, O sea, solamente tenía un, sacaste un un desarmador. destornillador.
Te mostré un Sí, destornillador y sí, que sí. no tenía empacho en sacarlo si es que la cosa se ponía fea, pero en el momento que ese gamín se dio cuenta que yo estaba ahí viendo el asunto, ya como que se ahuevonó y se nos fue. Sí. Y pucha, eso es lo que te dije el otro día, siempre hay que tener algo con lo cual te puedas defender. Uy, el apuñalamiento. Vamos a ver el arma de defensa. ¡A huevo! Y Yo siempre ando a vámonos. cargar esto por si acaso hay algún chistosito que se quiera pasar de pendejo, Los no me riesgos de apan vivir en Latinoamérica. los Llevar riesgos de un vivir en puñal. Latinoamérica. Y Claro. más en Ecuador, que ahorita está bastante complicada la situación, Uf, porque pucha, está difícil en porque Guayaquil que mucho colgado, ¿no? Y aparte la pandemia, que eso sí nos dejó en es que jaque a después todos. de la pandemia yo pienso que la criminalidad ha subido mucho en esta ciudad y es tristísimo porque de una ciudad tan turística que literalmente tenemos patrimonio de la humanidad, es Para triste, más INRI, es para triste. más INRI, Sí. es muy triste, entonces siempre hay que andar con algo Em, para de poderse defender. Fenomenal. Usualmente para despedir mi podcast pido al invitado que diga un consejo. Algo que le recomiendas a la audiencia, ¿qué le dirías? Pues a ver, mi principal consejo para los que nos están viendo es que nunca traten de encasillar en algún grupillo con el cual no se sientan cómodos y tengan la absoluta y total libertad de ser ustedes mismos, con sus aciertos, con sus fallas, con sus fortalezas y con sus debilidades. Ahorita, como lo estábamos conversando en un principio, estábamos viviendo perdón, Sí, sí. es que, No, no llega a veces. Para oye, la gente que nos esté escuchando desde Spotify, momento estornudo, no es que bajó el Espíritu Santo. sí, disculpen, es que me dio una picazón ahí. Sí, sí. Decía, eh, nunca tengan miedo de ser ustedes mismos. Yo sé que estamos viviendo en una época en la que, como estábamos hablando hace rato, lo políticamente correcto está por encima de todo, pero eso también a la larga provoca que nosotros seamos más bien un colectivo gigante y no seamos individuos. Entonces, nunca tengan empacho de ser ustedes mismos, de tener su personalidad y sus convicciones bien definidas. Y eso sí, si quieren conversar con otra persona, háganlo, pero desde los límites del respeto. O sea, si yo me encuentro con alguna persona que es socialista, yo puedo conversar tranquilamente con esa persona siempre y cuando haya el respeto. Yo que tengo Sí, sí. valores que no van en contra del socialismo en sí mismo. Si me encuentro con una persona que es feminista, también la voy a hablar con respeto. Si encuentro una persona que no le gusta el metal para nada y que piensa que es una basura, también se puede hablar con esa persona y hablar de otros tipos de música. La idea aquí, Ignacio, es siempre conversar con el respeto, manteniendo el respeto por todo lo alto y vas a ver que puedes conocer muchas otras personas a lo largo de tu vida. Y eso va para todos los oyentes. Siempre con el respeto y siempre con la humildad y la cortesía. Aquí siempre estamos humildes. Oye, ha sido un placer tenerte aquí, Dave. Yo fui Ignacio. Esta noche fue Charla Bruta y nos vemos en la siguiente transmisión.